Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches, cuando me estéis escuchando, sed todas bienvenidas, todas las personas, entes, individuos, como digo siempre, la IA de YouTube, también, sobre todo para quien hacemos este espacio creado para tomar distancia de la actualidad, de sus prisas, acontecimientos que nos deslumbran y desorientan a partes iguales. Y bueno, hoy venimos a reflexionar en un formato distinto. Hoy no va a ser tanto una chapa mía así larga, un poquito de chapeo al principio, pero muy suave, muy, no sé, yo creo que se puede digerir bien, como una especie de tentempié para abrir boca, pero luego vamos a tener a una persona invitada y vamos a charlar con ella. Vamos a conocerla cuando toque, pero antes sí que vamos a tocar un poco con mano, como decía un amigo, no sé si era muy amigo, si me escucha dirá, no era tu amigo, te odiaba, ese es tu problema. Pero yo me quedé con una cosa muy interesante que decía, porque eras italiano, y en la traducción de cosas tuyas de Italia al español, pues había, tú sabes, frases hechas que se traducen y son graciosas, ¿no? Y él decía tocar con mano. Cuando íbamos a entrar a los temas, o teníamos que abordar algo y estábamos a lo mejor dándole un poco de vueltas al principio y ya vamos a tocar con mano, o cuando había que meterse en el barro, ¿no? Como se entiende bien la metáfora, ¿no? En el anterior vídeo fue, bueno, una suerte de itinerario, de recorrido por mi desarrollo intelectual, desde que yo empecé a preguntarme cosas de una manera más sistematizada, ¿no? Porque al final todos pensamos y todos nos preguntamos cosas desde que tenemos uso de razón. Lo que pasa es que hay momentos y hay personas, no siempre todo el mundo lo hace, o a lo mejor lo hace en algún momento de su vida y luego deja de hacerlo, en fin, esto es todo muy a veces azaroso, pero sí que yo hay un momento concreto, que es cuando me politicé, con el 15M, que tomé ese hábito ya de leer siempre artículos políticos, filosóficos, libros, podcasts, en fin, ya desde ese momento no paré, aunque yo me he dedicado a otras cosas, sin embargo ahora sí que estoy en un máster universitario de filosofía de los retos contemporáneos, en el que ya me estoy tomando aún más en serio, ¿no? Me está encantando, por cierto. Pero bueno, reflexiones sobre lo real, este momento, porque en el anterior vídeo, como digo, hablamos sobre todo de este itinerario en el que yo mostré cómo fui evolucionando mi forma de pensar, lo real, la política. Y hoy quiero comenzar reflexionando sobre qué es lo real, o sea, qué es la realidad. Porque yo creo que a todos nos sucede que queremos estar un poco al tanto de cómo va el mundo, por muchas situaciones, o sea, por muchas razones, pero sobre todo para conducirnos con éxito, ¿no? En lo que hacemos. Pues si estamos en un trabajo, si estamos incluso enamorados o enamoradas, o sea, todos queremos tener un feedback de cómo es lo real para yo intervenir ahí con éxito, incluso en un deporte, ¿no? Un deporte, para mí un deporte es una cosa muy significativa, muy metafórica, que nos permite entender cómo nosotros nos relacionamos con lo real, porque tenemos que reaccionar continuamente a una serie de situaciones que van ocurriendo, sobre las cuales yo tengo un margen de interpretación, pero hay otro poquito que no tiene margen a interpretación. O sea, yo puedo interpretar ciertas cosas y a lo mejor ahí está el estilo de juego que yo practique, pero después hay cosas que son como son. Y en ese sentido, a mí me gustaría empezar a reflexionar, porque además, y hoy vamos a entrar un poco en ello, hay una corriente de pensamiento que lleva siglos siendo la hegemónica, que es el constructivismo, y que en última instancia dice que lo real, los seres humanos no lo pueden conocer. Lo real no existe porque nosotros construimos la realidad. Entonces, si construimos la realidad no es como tal, sino que la realidad aparece como una construcción que cada sujeto hace cuando mira, oye, interviene en el mundo, ¿no? Y bueno, yo quiero enfrentarme a ese concepto, quiero problematizarlo, quiero hablar con personas, porque al final pensar, se suele decir que pensar es pensar con o pensar contra, no se puede pensar solo, porque incluso cuando piensas con el lenguaje ya estás utilizando una construcción humana e incluso tienes que apoyarte sí o sí de alguna manera en ideas que ya te ha dicho alguien o tú has visto en alguien y sobre las que estás de acuerdo, sobre las que no estás de acuerdo. Entonces, para mí,
es muy interesante tener esto bien claro y por eso también me gustaba ese formato de poder charlar con otras personas, que es lo que vamos a hacer hoy aquí. Pero, como decía, para entender bien el concepto de lo real, eso que en un momento dado llamamos mundo, ¿no? Podríamos decir el mundo, queremos pues, saber cómo es el mundo, como decía, para tomar mejores decisiones, para saber lo que podemos esperar del futuro, para conocerlo, y ese es el punto, porque creo que mucha gente quiere conocerlo porque tenemos de forma innata una curiosidad, que eso tiene que ver también con cómo definimos muchas veces el ser humano, ¿no? Tiene que ver con nuestra capacidad del lenguaje, con nuestra capacidad simbólica, pero también con nuestra curiosidad, ¿no? Y la pulsión que tenemos de conocer, que muchas veces incluso el morbo o el cotilleo son expresiones de eso que es muy bueno, que es la curiosidad. Queremos saber, a veces queremos saber de más y nos metemos en charcos o nos metemos ya en derivas e inercias que no son tan positivas. Pero en última instancia sí que me parece muy positivo el hecho de que la gente quiera conocer. El problema es que queremos conocer y cuando hablamos de lo real, del mundo, de la gente que quiere estar a lo mejor al día a través del móvil, coge Twitter, coge Instagram y esa actualidad creemos que nos acerca a conocer la realidad. Sin embargo, la actualidad no se corresponde con la realidad y eso es uno de los puntos que queremos aterrizar en este pequeño espacio antes de hablar con la compañera que va a venir, a continuación con la que vamos a charlar, aunque con ella hemos charlado de una cosa también muy concreta, pero como digo, el corazón del canal tiene que ver con esto, con distinguir lo que es la realidad de la actualidad. Cuando nosotros, lo digo porque es el cometido de este canal, cuando nosotros consultamos las noticias, estamos conectando con la actualidad, pero no estamos conectando con la realidad. Entender la realidad, que ya nos va bien, como decía, como en el deporte, para orientarnos en una posición o en otra. Si yo estoy jugando al fútbol, pues yo necesito saber a qué velocidad va la pelota, qué volumen tiene, cuál es el peso, estoy jugando al tenis, estoy jugando al bádminton, al voleibol, gimnasia rítmica. Yo tengo una interacción con lo real. Y en la medida en que yo sí tenga un talento, pero también una comprensión de cómo funciona la realidad, también en términos físicos, ¿no? Pues mi cuerpo necesito tanta fuerza para moverlo de aquí y de allá, para generar este movimiento, para generar esta forma, este gesto técnico que se habla en deporte, ¿no? Cuando coordinamos nuestro cuerpo de una determinada manera para hacer algo de forma eficiente para con nuestro objetivo deportivo. Eso tiene que ver con interpretar la realidad bien. Entonces nosotros como ciudadanos, como ciudadanía, deberíamos de aspirar a interpretar bien la realidad. Sin embargo, aparte de que, como decía al principio, la actualidad nos desorienta porque ya son tantas cosas que perdemos el norte, evidentemente, pero es que aparte eso no es la realidad. Eso no es el tipo de contenido que a mí me acerca a conocer la realidad. Y esa es una de las primeras distinciones que queremos hacer y sobre todo invitaros a que alejemos, a que nos alejemos un poquito de ese tipo de conducta y conectemos pues, con canales como el mío, evidentemente, porque para eso lo hago, donde cada X tiempo podamos reflexionar con, en lugar de eso, de un consumo de la actualidad, de Twitter, de Instagram, pues reservar 20 minutitos, 30 minutitos, no tienen por qué ser, aunque los podcasts, los vídeos como estos sean de una hora, pues evidentemente se consumen muchas veces por cachos, etcétera, pero tenemos un contacto con la realidad porque yo, en mi caso, intentaré, y otros canales que también recomendaré a lo largo de todos estos vídeos. Además, charlaremos con personas y canales que son de mi referencia, a los que les estoy proponiendo hacer colaboraciones y a priori hay muy buena predisposición, o sea que los tendremos aquí. Pues a través de esos canales, que hay muchos, hoy tenemos la oportunidad, que realmente es algo positivo, que se está empezando a dar la vuelta, se está tornando bastante negativo, ¿no? Pero ese acceso a la información, al contenido de tantas cosas que rigurosamente preparan sus temas para hacer divulgación, para explicar cuestiones, están ahí, pero con tanto ruido es difícil separar la paja del grano. Entonces, como decía, si esta pulsión de conocer el mundo la tenéis, pues os invito a acercaros a este canal. Me gustaría mucho que comentarais además cuáles son vuestras inquietudes para poder charlar de ese tipo de cosas. Y en última instancia, pues como decía, este formato, el de hoy, quiere ser bastante más dinámico, no solamente que estar yo charlando a cámara, ahora voy a compartir pantalla, vamos a hablar de algunas cuestiones. Em, y como decía, la pregunta de hoy, que va sobre cómo separar o si la realidad es lo mismo que la actualidad, ¿no? Vamos a recuperar un artículo que voy a compartir pantalla. Para la gente que me esté viendo esto, quiero subirlo ya a Spotify, pero no sé cuándo lo haré, pero lo haré.
Entonces, si me estás escuchando desde Spotify, que sepas que esto, bueno, lo puedes seguir igualmente a través del audio, porque yo lo voy a estar leyendo. Pero para los que estéis en YouTube, esta es Notion, aquí tengo yo mi particular biblioteca de Alejandría, que lo enseñaré algún día si procede. Pero bueno, voy metiendo cosas que me interesan y en este caso capturé este artículo de Javier Gomá. Esto, si no recuerdo mal, ¿dónde estaba este artículo? Este artículo creo que era una columna de opinión de Javier Gomá, como digo, en El Cultural. El Cultural. Que no sé si era del Mundo. Pero bueno, tú sabes que esto al final se encuentra en Twitter, lo compartió en Twitter, o sea que yo lo vi en Twitter. Bueno, vamos a leer unos fragmentos, ¿vale? Aquí tengo, como veis, yo cojo los artículos, las cosas que me interesan y aquí saco pues alguna cita, alguna cuestión interesante, ¿vale? En este caso, pues como estamos hablando sobre la distinción entre actualidad y realidad, pues saqué un fragmento que hablaba de esto. Voy a leer para contextualizar un poquito brevemente un resumen que hice de esta columna. Dice, el autor distingue entre actualidad y realidad, donde la primera es efímera y superficial, mientras que la segunda perdura y tiene sustancia. Al vivir atrapados en la actualidad, desperdiciamos nuestro tiempo en problemas falsos e irrelevantes, mientras que la realidad, aunque es más difícil de enfrentar y requiere una reflexión más profunda, es lo que decía, ¿no? Al final es relativamente fácil darle a tu cerebro un poquito de dopamina consumiendo reels, consumiendo tal, pero necesitamos tiempo para la realidad, porque aunque es más difícil de enfrentar, como decía, y requiere una reflexión más profunda, es un estado de libertad, donde podemos administrar nuestro tiempo enfocándonos en lo esencial y participando de los problemas reales, sin intentar resolverlos cuando no es posible. Esto es muy interesante y ahora lo veremos por qué. Porque como en un deporte, tener una percepción de la realidad te permite operar bien en ella. Así que hemos construido sociedades en las que, aunque tú no estés operando en lo real, más o menos puedes ir tirando. Lo que pasa es que después puede ser un poco frustrante. Pero estar reconciliado con la realidad te da paz y te da libertad. Iremos viendo por qué, pero una de las cuestiones es que, evidentemente, pues es como si algo está quemando y yo meto la mano, la quito porque me quemo, porque tengo una buena sensibilidad que me dice, oye, que eso quema. Es una buena, muy básico, pero es una conexión con lo real. Si yo de repente por H por B no sintiese el calor del fuego, pues me quemaría, ¿no? Entonces, eso sucede de manera básica, pero también mucho más sofisticada en un montón de cuestiones. Por eso conocer lo real te da libertad, porque puedes actuar con conocimiento de causa y puedes conducirte mejor por el mundo. Realidad frente a actualidad. Estos son ya fragmentos exactos. Lo que he leído antes era un resumen. Esto es un hecho por IA, básicamente. Esto que voy a leer sí que es un extracto directamente del bueno de Javier Gomá. Acostumbro a distinguir entre actualidad y realidad. Actualidad es lo que reclama nuestra atención un instante, mientras que realidad es aquello que se mantiene actual mucho tiempo. Años, siglos, milenios o por siempre. La declaración de un político es actualidad. Envejecer es realidad. En principio sería natural que aquello que es flor de un día apenas absorbiera nuestro pensamiento ocupado en asuntos de sustancia. Pero ocurre que por una loca inversión de las cosas nos embelesa la espuma de los días con sus vistosos colores. Lo que los moralistas antiguos denominaban concupiscencia de ojos y oídos, insaciables en su apetito de novedades, nos tiene entretenidos, pero también extraños a nosotros mismos y con un vago regusto de realidad. Yo creo que es muy interesante este planteamiento, sobre todo cuando dice eso, ¿no? Que la concupiscencia, ¿no? Esa saturación, esa desorientación de la que hablaba, por nuestra ansia de novedades, etcétera, nos tiene entretenidos, pero también extrañados de nosotros mismos. Luego no nos entendemos el mundo, no entendemos las personas. Entonces estamos todo el rato pues, con un regusto de realidad, porque estamos en la realidad, porque nosotros estamos y somos. Eso también son reflexiones muy interesantes, ¿no? Porque muchas veces tenemos como la perspectiva de que nosotros conocemos el mundo como si nosotros no fuéramos mundo. Y esto cambia según qué forma de entendernos en el mundo, porque somos mundo. Pero claro, si tenemos esa disociación, pues tenemos un regusto de realidad, ¿no? Y por último, ya en relación a Javier Gomá, una de nuestras guías aquí, si tuviésemos, como muchas veces se ponen la gente los santos, como una estampita, pues Javier Gomá sería un santo que tendríamos aquí porque nos ilumina, como ya, de hecho, el primer vídeo expliqué cómo a mí me ha orientado intelectualmente. Y continúa diciendo en este fragmento que leeré a continuación,
La inactualidad no es un paraíso exento de problemas, pero los que tiene son reales y no falsos. Y ocurre con dichos problemas como con todo cuanto pertenece a la realidad, que duran mucho tiempo. Ahora bien, si son reales, es que no tienen solución. En consecuencia, el pensamiento inactual no va dirigido a resolverlo, pues sería vano intentarlo, sino a cómo vivir con ello. Esto también es muy interesante porque, como decíamos antes, envejecer es realidad. No podemos hacer nada contra eso, no podemos dejar de envejecer. No obstante, sí que podemos envejecer mejor o tener una actitud mejor frente a ello. Pero, en última instancia, son este tipo de cuestiones, como decía, las que nos orientan y las que queremos tratar aquí en este canal. Cuestiones sobre la realidad y no sobre la actualidad. Y por eso me gustaba la idea de empezar con este fuera de carta de Javier Gomá que yo tenía aquí. Fijaos cuando yo. Estos son. Esto. Última edición, sí, pero esto fue de octubre ¿de cuándo? Fecha de creación. 2016 no puede ser. Es que no viene aquí. Fecha de creación, editar propiedad. Igual me meto aquí en una berenjena. En un berenjenal, no berenjena, no. Formato de fecha corta, completa. 2024. Bueno, pues aquí lleva esto de 2024, esperando a que yo lo leyese a ustedes. Bueno, pues vamos hoy con el tema en cuestión, porque al final, como traemos invitadas que son al final, bueno, no sé si especialistas, pero sobre todo personas que se desempeñan en un determinado ámbito, aunque a mí me gusta mucho todo, me gusta la realidad. La realidad es inabarcable, por eso que este canal, porque y por eso la filosofía quiero que nos acompañe todo el rato, porque la filosofía es la que intenta dotar de sentido la totalidad. Muchas veces, estando en nuestro pequeño espacio, en nuestra parcela, esa parcela nos instala unas coordenadas desde las cuales pensamos el todo y estamos absolutamente errados, porque, como defenderemos, sí que hay una realidad, por lo cual hay algo más cercano a la verdad. No estamos aquí a favor del constructivismo, aunque ya abordaremos esto convenientemente. Y cuando estamos muy centrados en nuestra parcelita y no nos esforzamos un poquito por tener espacios como estos en los que reflexionar sobre lo real más en conjunto, ocurre pues lo típico, ¿no? El perspectivismo de Ortega y Gasset, o lo que muchas veces se utiliza como la perspectiva creo que era con un elefante, ¿no? Se utiliza el ejemplo, ¿no? La persona que ve un elefante por un lado solo ve una oreja, la otra vez solo un rabo, la otra vez... O sea, necesitamos tener un conjunto de perspectivas para siquiera pensar en qué estamos viendo. Ya después podemos discutir, podemos reflexionar sobre lo que estamos viendo, pero si no tenemos una visión general global, no podemos siquiera tener una forma de acercarnos a lo real. Y las personas que no somos religiosas tenemos que hacer este esfuerzo, porque las personas que son religiosas tienen, como quien dice, ya un código, tienen ya un relato, no tienen que echarle muchas más cuentas. Pues pueden un poco, a lo mejor, reflexionar sobre cuestiones particulares, pero la totalidad, que en filosofía Dios no es otra cosa que eso, justamente. Dios, en filosofía, cuando se reflexiona en términos filosóficos, implica la totalidad, ¿no? Que es para los que no creemos en Dios, los que construimos las cosas de forma lógica y a través sí, de la lógica, de la filosofía, pues necesitamos también ese concepto de Dios, y entonces es el todo, ¿no? Pero bueno, no me enrollo, aunque esto va de enrollarse, ya me sabe mal si tal, porque esto es un poco algo que ocurrirá, pero como decía, aterrizamos un poquito porque al final, aunque el mundo es inabarcable, el tiempo es finito. Y hoy vamos a dedicárselo a la educación. Ya estáis viendo, no sé si veis aquí las pestañas, creo que no. Hoy vamos a hablar sobre la educación, vamos a comentar algunos artículos. Este será un poco el formato, como digo, de este tipo de formato. O sea, esta será la dinámica de este tipo de formatos, que será un poco de aterrizaje con vosotras, charlando, luego entraremos en los temas a través de algún tipo de artículo que nos ponga un poco en contexto del elemento concreto que vamos a abordar, y luego vamos a entrar ya con la persona concreta que la tenemos pendiente de conexión en una videollamada. Educación, compromiso social, una pedagogía para la democracia. Esto para mí es lo que más me está ocupando en los últimos meses, años. Yo creo que ya llevaré un par de años desde que estudié educación. Fui dándome cuenta, no voy a desarrollar esto por extenso, porque quiero hacer un vídeo justamente de esto, pero sí que es verdad que creo que la educación es la revolución pendiente. En el sentido de que estamos, bueno, no descubro América, estamos asistiendo a una, ¿cómo se dice? Se llama dicronía o una sincronía, es decir, tenemos un sistema educativo que fue creado en unos siglos con unas
necesidades muy concretas. Además, fue construido sobre todo por los Estados-nación en connivencia con la burguesía para formar obreros, para disciplinar a las masas. Y bueno, a día de hoy, evidentemente, eso al final tiene una función estatal. El Estado sigue necesitando disciplinar a las personas. Y eso a mí no me parece mal, como ya defenderé, pero sí que tenemos otras exigencias, como es la convivencia democrática en un mundo globalizado, donde todos somos más diversos, donde tenemos que convivir con personas más diferentes. Antiguamente, pues eso, los Estados-nación tenían una composición cultural mucho más homogénea y eso no era un elemento conflictivo. Sin embargo, hoy los retos contemporáneos demandan una subjetividad que el sistema educativo no está dando para nada. Entonces, bueno, ya entraremos ahí, pero ya digo que para mí esto es uno de los grandes retos que tenemos, no por nada, sino porque es un reto táctico, en el sentido de que en la medida en que resolvamos esto, podemos resolver los demás. O sea, no hay nada que hacer con los demás retos, los retos democráticos, retos climáticos, si no abordamos este reto en concreto. ¿Vale? Y iremos explicando el porqué. Hablar de educación y compromiso social hoy es hablar de democracia. Frente a la ficción de la neutralidad, defendemos que la escuela no es un espacio ajeno a los conflictos y a las desigualdades, sino un lugar donde se decide qué ciudadanía se forma y qué sociedad se sostiene. Este texto plantea por qué una educación pública fuerte, con condiciones dignas para el profesorado y una práctica democrática real en los centros, es imprescindible para la justicia social y el bien común. Esto es una publicación que fue hecha por la Comisión Permanente por otra política educativa del Foro de Sevilla en el periódico, por otra. Bueno, este es el Diario de la Educación, ¿vale? En el Diario de la Educación. Si que alguien quiere buscarlo y leerlo entero, no lo vamos a leer entero, pero sí que me gustaba aterrizar en él y recomendarlo para quien lo quiera leer, porque yo justamente hice mi TFG, lo tengo aquí, sobre esto, quería comentar alguna cosa. Tenía aquí el notebook porque quería comentar alguna cosa. Digo, a ver si está guay, porque digo, a ver si utilizo la opción que te da Notebook de crear la infografía para explicar alguna cosa, pero no me gusta como lo ha hecho. Así que la IA todavía hay cosas, cuando son muy sofisticadas, temas de filosofía, aunque bueno, son un tema, porque hace poco se ha publicado un libro que lo ha petado a nivel filosófico y ha sido hecho con una IA. Pero no me sirve, así que lo que vamos a hacer es pasar muy por encima, porque además quiero entrar ya en la videollamada, no tardar mucho más. Pero voy a comentar lo que me interesa del TFG, haré un vídeo muy específico en el que desarrollaré la idea de mi TFG adaptándolo a un guión para YouTube, porque ya que lo he hecho y es algo que me preocupa y ahí es donde yo investigué y expuse mi opinión a este respecto que estoy comentando, pues lo quiero compartir con vosotros aquí en YouTube. Pero hoy, simplemente por aterrizar el punto con la persona que vamos a hablar, voy a leer la primera parte. Como decíamos aquí en el artículo, hablar de educación y compromiso es hablar de democracia y frente a la ficción de neutralidad defendemos que la escuela no es un espacio ajeno a los conflictos, las desigualdades, bla, 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 lo que he leído antes. Digo esto porque tengamos presente a la hora de escuchar lo que voy a leer a continuación. Si usted cree que los humanos somos por naturaleza inofensivos o corregibles a través de la educación, su enemistad hacia mí no habrá dejado de crecer desde que tomé la palabra. Me considera su enemigo porque, en vez de hablar con retórica conmovedora sobre nuestra inocencia natural o sobre nuestro progreso irreversible, proclamo que los seres humanos que conozco, empezando por mí y por usted, somos problemáticos, conflictivos, peligrosos. Yo no soy ni un burgués ni un romántico. Y usted, seguramente burgués y quizá un romántico también, me señala como inmoral para defenderse de mí. Usted no sabe si no le llegará el momento de ponerse un uniforme. Quizás ya lo lleve puesto sin saberlo desde hace tiempo. En la Divina Comedia, a los ángeles que se mantuvieron neutrales en el combate entre Dios y el demonio, el poeta les dedica todo su desprecio. ¿Ha leído la Divina Comedia? ¿Por qué me mira así? ¿No tiene usted enemigo? Ay, de quien no tenga enemigos, porque será mi enemigo en el juicio final. Me encantó este fragmento de Juan Mayorga, es un prólogo a la obra de teatro En Shock 2. La vi por ahí, llegó a mis manos como estas cosas, ¿no? Que estás consultando y te llegan cosas de forma azarosa y un poco mm, random, pero me encantó. Porque, bueno, tiene esto lecturas, desde luego, muy interesantes. No voy a entrar en
el corazón de esto, aunque esto lo usé para trabajar el concepto schmittiano. Carl Schmitt es un filósofo, politólogo, bueno, estos pensadores del siglo XX que son como transversales en algunas disciplinas, pero él desarrolló el concepto de que la política en última instancia es la separación entre amigo y enemigo, ¿no? Em, y habla mucho de cómo entendemos toda la democracia, la política, pero es que en última instancia creo que hay algo de eso. Otra cosa es que consigamos educar para que no esté latente. Eso es como la gente que dice, es que los hombres son así por naturaleza, las mujeres son así por naturaleza. Yo digo, mira, independientemente, esa es una discusión que podemos tener. Ahí habrá que acudir a la biología, a los especialistas, etcétera, pero me da igual. ¿Qué es lo bueno? O sea, ¿qué es lo bueno? Una cosa es que naturalmente seamos de una manera, pero yo no voy si de repente tengo hambre, no tengo dinero y le pego un tortazo a alguien que tenga una manzana para comérmela. Vivimos en sociedad, se nos ha educado de una manera. Igual que no me hago pipí encima y no me hago caca encima, con muchas cosas. Que aunque yo naturalmente estuviera codificado genéticamente para hacerlo de una manera, la cultura, que es de hecho lo que más nos identifica en términos como humanos, ¿no? La naturaleza humana, me ha moldeado de una manera que me orienta hacia el bien. Y ese es el punto de la educación. La orientación hacia el bien. Por lo tanto, tenemos que discutir sobre el bien, por lo cual tenemos que estar filosóficamente formados, porque no podemos discutir sobre el bien, que es como Dios, algo absoluto, o universal, que sé que hay mucha crítica hacia la universidad del bien, pero yo sí que creo que hay unos hechos morales de los que se habla en determinada filosofía, hechos morales que son cosas indiscutibles. Entonces, evidentemente habrá cosas que sean más relativas a cuestiones concretas, pero hay cuestiones concretas, que algo sea relativo no es que sea absolutamente relativo, que algo sea relativo es que es relativo a algo. Es decir, ¿qué ha pasado aquí? Ha pasado tal, tal, tal. Vale, pues puedo emitir un juicio, porque ya tengo los elementos que han intervenido, por lo cual puedo emitir que sea relativo no es que, como es relativo, pues ya está. Aquí tú tienes una opinión, yo tengo la otra. No. Pero el bien, para discutir sobre el bien, porque en última instancia la educación va sobre la perfectibilidad del ser humano, de coger al ser humano en un determinado estadio y pasarlo a otro, tiene que ver con discutir sobre qué es el bien. Entonces ahí va a haber posturas enfrentadas, porque habrá quien diga que el bien es de una manera y el bien es de otra. Y entonces tenemos que reconocer esa dimensión política de la educación. Y lo interesante de aquí, que este es el párrafo que he puesto en negrita para terminar de leerlo y ya nos pasamos vamos a pasar ya a la entrevista. De hecho, voy a avisar un momentito. En breve entramos en conexiones. Este otro párrafo que aterriza esto que estoy, ya te digo, esto tiene, para mí, evidentemente, que lo he redactado y que sé por qué lo he redactado y a cuento de qué viene, etcétera, tiene interpretaciones muy significativas en muchos aspectos, pero quedémonos con lo siguiente. A estas alturas no es relevante si la política es la comunicación, perdón, a estas alturas no es relevante si la política es la continuación de la guerra por otros métodos o es la guerra la continuación de la política por otros medios. Son dos frases famosas de dos autores. Lo inaplazable es señalar que debemos asumir el carácter conflictivo de la vida en sociedad y la política como la oportunidad de resolver ese conflicto por vía no violenta. Es decir, hay que celebrarlo, tenemos que crear una cultura que rompa con la cultura antipolítica. Si no hay política, hay guerra, no hay otra cosa. Esto es una cosa que ha de tener su espacio para reflexionarse y para que cada uno entienda lo que significa esto y modifique su actitud y su visión de las cosas en relación a esta cuestión. Si la política nos ofrece a través de los medios de comunicación una visión X que nos desagrada, vamos a encajar eso, vamos a abordarlo, pero desde este axioma, esto es indiscutible, esto no es relativo, esto es absoluto. Si no hay política, hay guerra, hay violencia. Entonces lo que tendremos que hacer es ver cómo transformamos esta política en otra cosa. En ese sentido, y este es justamente el orden de razonamiento lógico que yo sigo para concluir esto. En este ensayo invito a reflexionar sobre el papel del sistema educativo en la política bajo la idea de que la educación es y esta frase es muy bonita de un profesor que yo no tuve la oportunidad de tenerlo, pero que lo conocí luego porque lo entrevisté en el podcast que tuve anterior. Voy a poner aquí, bueno, no igual, no me voy a enrollar. Álvarez Castillo, si queréis alguno verlo, Álvarez Castillo, una entrevista con un hombre que no es de una persona muy extrovertida, etcétera, pero
sus palabras fueron muy interesantes. Yo recomiendo escuchar esa entrevista porque, ya te digo, esta frase además me encantó de un libro suyo que leí, que es un profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología de Córdoba, José Luis Álvarez Castillo, y esta frase decía lo siguiente: como decimos, ¿es la política la guerra por otros medios? ¿Es la guerra la política por otros medios? Da igual, lo que no queremos es guerra, lo que no queremos es violencia. Entonces queremos política. Vale, queremos política, no queremos violencia. Ok, pues aquí nos dice, hablando del sistema educativo, la educación es el universo humano y social desde el que deben afrontarse los grandes retos de la humanidad. En primera línea, el de dar cumplimiento a los derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos la capacidad, y esto, ahora estoy escuchando un podcast que habla sobre esto en términos muy tochos, de cómo se están generando especies, se van a generar especies nuevas del ser humano. No sé si la palabra correcta es especie o diversidad de no sé qué cosa, porque son conceptos que me superan a nivel antropológico. Pero la cuestión que la IA nos va a modificar de una manera, va a hacer una segunda cláusula operativa, esto es un rollo entre biológico y antropológico, y una de las cosas que veían ellos es que decía, ¿cómo se llama? Ay, leche, no sé la palabra. Lo de Darwin, joder, la evolución de las especies ha sido el. Ay, ¿cómo se llama? El de este genético. Bueno, la supervivencia, ya me entendéis, hay un concepto que no me sale ahora mismo, pero el tema del ensayo-error genético hasta conformar digamos, la fórmula orgánica que mejor se adapta a un entorno ha sido a través del azar. Históricamente ha sido a través del azar. Y ahora estamos en el momento inédito de la historia de la humanidad y a lo mejor del universo en el que una especie puede intervenir de forma específica y premeditada en el diseño de su propia evolución. O sea, eso es inédito y estamos ante ello. Y la educación no deja de ser ese fenómeno antropológico que también nos permite eso. Es decir, no quiero ser de una manera, quiero ser de otra. De una forma menos violenta. Es verdad que está la violencia de la coacción, pero porque al final yo establezco un currículum, yo establezco un sistema educativo que es de una manera y no es de otra, pero todo eso hablaremos con la siguiente invitada, no, la siguiente sección, esto es de magazine, y hay secciones. Vamos a pasar ya a la parte de la entrevista para aterrizar todas estas cuestiones en cosas concretas, para pensar aquí también estamos pensando con mi yo del futuro, con Juan Mayorga, con José Luis Álvarez del Castillo y con esta comisión de Sevilla. Pero ahora vamos a hablar ya de una manera más interactiva. Vamos a ver si está. ¿Estás por ahí, Julia? Estoy. Vale, pues cambiamos. All right, aquí estamos. Uy, aquí estoy un poquito así, vale. Okay, me tengo que acostumbrar a esto del Streamlab, ahora me echo un poquito acá, vale. ¿Qué tal, Julia? Muy buenas. Buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? Pues aquí estamos hablando un poquito sobre educación. Hemos acabado aterrizando sobre el terreno bastante farragoso de la educación, sobre el cual hablaremos contigo. En primer lugar, querría que te conociéramos todos los que nos estén escuchando. Bueno, ella es Julia Muñoz, para sorpresa de nadie es mi pareja. La podéis encontrar con el nick de Contiza Morada en Instagram. Igualmente lo pondremos por aquí para que la sigáis. No solamente la tengo aquí por ser mi pareja y por ser una oportunidad de probar este formato con ella, sino porque lleva mucho tiempo, aparte de siendo maestra, compartiendo contenido con perspectiva de género en Instagram, fundamentalmente, aunque también ha escrito algunos artículos en prensa especializada de educación, el caso de el Diario de la Educación y Educación 3.0. Y me interesaba tener esta conversación con ella como primer acercamiento al fenómeno de la educación. ¿Cuál es tu trayectoria? Por ubicarte un poquito más, Julia, que la gente te conozca. Bueno, pues básicamente llevo 10 años trabajando de maestra, 3 años y medio siendo maestra en casa también, como madre. Y bueno, hace pues un par de años o así empecé a investigar un poco de forma autodidacta sobre la coeducación, sobre el género la perspectiva de género en educación. Y bueno, un poco
de este tema es lo que, como tú has dicho, lo que divulgo en redes de forma muy relajada y compatibilizada con, con mi vida diaria, sin grandes expectativas. Así que bueno, Bueno, es verdad aquí que sin grandes expectativas, pero es un contenido que yo recomiendo. Aquí tenemos la página de Contiza Morada y son cosas que yo, pues que tengo la oportunidad de hablarlo con ella en casa, le digo, pero no son cosas que ya están claras. Y esa es una de las cosas que te quiero preguntar, Julia, no están claras, ¿no? O sea, tú el feedback que tienes con las publicaciones cuando, cuando te hacen comentarios, ya sea en persona, porque a lo mejor te siguen personas que son de nuestro círculo cercano, pero ya cada vez son gente que no está en nuestro círculo cercano, entonces por comentarios. Ya te digo, a lo mejor nosotros que hemos estado en una socialización política muy concreta, pensábamos que estas cosas estaban ya superadas, pero ¿cuál es tu feedback? ¿Es algo instalado en la mayoría de las personas? Ya entraremos en concreto también en los docentes, los y las docentes, o no, todavía hay muchas cosas que están en el terreno de lo teórico, pero no aterrizan en la práctica. no te risa, no te risa, no están, claro, no están. No están, de hecho, eso fue lo que me llevó un poco, pues, a coger esas cosas que yo iba viendo, iba estudiando, iba analizando, iba leyendo y ponerla en la mesa porque, sobre todo con la intención de dirigirme a compañeros y compañeras docentes, pero bueno, también hay gente, por ejemplo, padres y madres de familia que también les parece interesante porque también tienen una labor educativa, ¿no? En sus casas. Pero bueno, y en general también, pero específicamente a compañeros y compañeras porque no está en nuestro día a día diario, por supuesto, ni mucho menos el hablar de algo, la mera reflexión sobre algo relacionado con este tema, pero ya no solo eso, sino que tampoco está integrado en nuestros hechos cotidianos, Ujú. Sí, ¿no? porque si Y fuera a ese, ser que no he reflexionado sobre ello porque está superadísimo. exacto. Ese es el problema que yo veo, ¿no? Que sobre todo no tenemos integrado estas cosas que lo que tú dices, que lo teórico pues está y lleva muchas cosas son relativamente nuevas, pero otras llevamos años y décadas dando la tabarra, siguen sin estar en los discursos, bueno, vale, pero a mí lo que me preocupa especialmente es que tampoco está en la práctica, porque al final lo que nuestro alumnado ve y de lo que se nutre también es de lo que ve, ¿no? Y Claro. de lo que nosotros le enseñamos con las cosas que hacemos. Luego los debates que nosotros podemos tener entre nosotras, ya a un nivel más pues de adulto, de reflexión y tal, eso por supuesto que es importante, pero creo que lo principal y lo básico y por donde deberíamos empezar es por actuar en nuestra vida diaria teniendo en cuenta, pues bueno, yo en concreto hablo de la igualdad de género, pero cuántas cosas, ¿no? Nos Ujú. deberíamos Claro. introducir en nuestra cotidianidad. Es verdad que este es un espacio que, como hemos comentado, quiere integrar la filosofía como una herramienta precisamente para tenerla a mano cuando surjan problemas en muchos ámbitos, ¿no? Uno de ellos, evidentemente, es la educación. Tú dirías que, bueno, te sabemos un poco la respuesta, ¿no? Pero vamos a reflexionar sobre ello. Que la filosofía, el pensamiento crítico está presente en un, vamos a empezar de forma muy genérica, en un centro educativo, ya sea en las aulas, los profesores, el equipo directivo, o sea, la filosofía en términos de disciplina y la filosofía en términos de, pues eso, espacios para pensar sobre nuestra práctica para verla un poco desde fuera y poder cambiar algunos comportamientos. No está, claro. No está, es verdad que cada vez se va teniendo más en cuenta, está en el discurso político, digamos, Ujú. ¿no? Eso creo que ya es una victoria, que en nuestra legislación se hable de pensamiento crítico, se hable de valores, se hable con un lenguaje bastante progresista si lo comparamos incluso con el resto de países de Europa, ¿no?
Pero como en todo, pues claro, hasta que la legislación llega, aterriza a lo que legisla, ahí pasan años, ¿no? Incluso a lo mejor cuando llega ya estamos en otra movida. O sea, Claro. eh, avanzamos más, la práctica avanza más rápida que la teoría, ¿no? Pero bueno, sí sé por compañeros y compañeras de etapas superiores, que de secundaria, de bachillerato, que está llegando más el pensamiento crítico. Por ejemplo, lo comparo con cuando yo estudiaba, que tampoco hace tanto tiempo, ¿no? Ujú. Pero sí es verdad que si comparo cómo nos relacionamos el profesorado, ya no solo en la experiencia que yo llevo de estos 10 años trabajando, que he visto un cambio, sino en lo que he podido hablar, por ejemplo, con mi madre, que ella ha sido maestra toda la vida, casi 40 años, empezó a trabajar hace 40 años. Ella me decía, es que los claustros han ido pasando de una asamblea, digamos, ¿no? Donde se hablan las cosas y se debaten y se llegan a acuerdos en base a posiciones fundamentadas, porque uno da su opinión, el otro también, otro no sé cuánto, a mítines Ujú. y direcciones de orden y mando de los equipos directivos, ¿no? Y eso creo que es una gran derrota que, que tiene la educación pública. No sé, en la concertada me imagino que no habrá tenido ese bagaje, tampoco ese cambio, porque no creo que haya sido así en ningún momento anterior. No lo sé, en esto estoy especulando, pero yo hablo de la educación pública, que es la que conozco, y creo que ese es el germen del fallo respecto al pensamiento crítico. Es decir, si nosotros en los claustros no nos paramos a debatir que en un colegio, en un instituto, en un centro educativo hay muchos problemas importantes Claro. que no se solucionan contigo como tutora dándote cabezazos con la pared. A mí me ayuda mucho hablar con mis compañeras, que me digan su opinión, porque me doy cuenta, pues como todo, ¿no? 4 ojos ven más que 2, evidentemente. Que me, que me den ese feedback de cómo lo ven ellas, de eso ayuda y eso es necesario, es que es fundamental. No podemos, un colegio, en este caso, que es mi ámbito, ¿no? No puede desarrollar un proyecto educativo si no hay un debate previo del profesorado sobre qué es lo que queremos que sea ese proyecto educativo. Claro, los fines, ¿no? Que al final estamos todo el rato en los medios, ¿no? En cómo lograr esto, pero nunca nos pensamos qué es esto, ¿no? O sea, hacia dónde queremos ir. Claro, y entonces eso, si nosotras no somos capaces de tener ese espacio, lo hemos perdido y tampoco lo hemos reivindicado, pues claro, después llevarlo al alumnado sí se puede hacer, evidentemente se puede hacer, pero esto es también como echar bulto a, no, es que el alumnado tiene que tener pensamiento crítico. Bueno, Claro. nosotros no, nosotros ya hacemos las cosas, ¿sabes? Como, Típico de haz lo que digo, pero no lo que yo hago, ¿no? exacto, exacto. Claro, en ese Entonces, sentido, bueno, yo creo pues que el aterrizaje que hacía el artículo que hemos comentado, que como digo, instamos a leerlo, son 7 minutos. Además, tiene este punto que es muy chulo en algunos artículos, que te viene lo que tarda, ¿no? Para que te ubiques. Y son 7 minutos de lectura. Y justamente plantea que al final se necesita una educación pública fuerte, pero con condiciones dignas para el profesorado, y una práctica democrática real en los centros, diciendo con ello que, bueno, aquí está mencionando 2 elementos, yo mencionaría muchos más, ¿no? Que son necesarios para hacer bien el proyecto educativo, ¿no? ¿Qué es un proyecto educativo? Sino coger a la población, que todavía es joven, y darle una orientación en base al proyecto de sociedad que nosotros queremos ser. En este sentido, y antes reflexionábamos un poco sobre la evolución, bueno, la evolución todavía se mantiene, iba a decir, del constructivismo hacia el realismo, entendiéndose el constructivismo como este enfoque filosófico que plantea que, pues eso, en términos de educación, que cada sujeto es único. En términos de educación y la metodología aplicada, pues sería
el centro del acto educativo es el alumno y tienen que organizarse todas las actividades, todas las enseñanzas, el contenido no es tan importante, lo importante es el alumno. Después es Ujú. verdad que los que se han contrapuesto a esto han sido desde posiciones un poco, vamos a decir, un poco conservadoras, ¿no? Como defendiendo un contenido sacrosanto que se impone por encima del alumno. Entonces es el alumno el que tiene que organizarse como se pueda, pero el contenido hay que estudiarlo, ¿no? Creo que este enfoque es bastante torpe porque al final te atrinchera y lo que hace es intentar tú ganar la pelea cuando no está ganando la discusión real sobre qué es lo bueno, ¿no? Qué es lo positivo, porque sí que hay en el contenido, a mi juicio, cosas que son necesarias, imprescindibles e innegociables y que sí tenemos que defender a ultranza, lo cual no quita que todo el proceso educativo tiene que orientarse al alumno porque es el que presenta unas características que nos definen la metodología. Entonces, ¿cómo has vivido tú en estos años de maestra? Que ya, pues como hablábamos, eran 10, en rondan los 10 años, si es que no son, creo que son justo 10, ¿no? Sí. Pues, ¿cómo has vivido todo este proceso donde la metodología ha ido eso, en estas dos orillas, ¿no? Alternando. Sí, bueno, en ese sentido es verdad que, por hacer un inciso en cuanto a lo que hablaba antes de los, de los contenidos, ¿no? De trabajar los contenidos, de que hay contenidos que bueno, que son cuestionables, yo también lo veo así. Sí, que es verdad que yo siempre cuando tengo alguna reflexión sobre educación, pienso mucho en cuando yo era alumna, ¿no? Porque yo desde chica, desde que estaba en el colegio, desde que tenía 10 años, quería ser maestra, Ujú. porque, y me lo inculcó una maestra que yo tenía, que era muy buena, y gracias a ella, desde que tenía 10 años, quiero ser maestra. Y entonces yo ya hacía una metaeducación en ese, en ese momento. O sea, yo recuerdo, hombre, ya con esa edad de años, pues tiene recuerdos, ¿no? Eh, entonces, eso, ya de mayor he pensado, digo, ostras, es que yo hacía una metaeducación en el colegio porque pensaba a su vez, cuando yo sea maestra, esto cómo lo voy yo Ujú. a, ¿sabes? Me ponía mucho en el papel de mi maestra en ese sentido. Y entonces me acuerdo de muchas cosas porque yo era muy consciente de mi proceso de enseñanza porque desde ese momento estaba ya aprendiendo a ser maestra. Entonces, en este sentido, es verdad que, claro, si comparamos lo que le transmitimos hoy a nuestros alumnos con lo que nos transmitían a nosotros, ostras, es que no te voy a decir que se ha duplicado, pero ojo, que ahora tenemos dos lenguas extranjeras, que bueno, en nuestra época se empezó a meter ya más horas de inglés, ¿no? Era Ujú. lo que se solía estudiar. Hemos metido las tecnologías, que antes, pues evidentemente nada. Hemos metido la enseñanza bueno, o la adaptación a la sociedad de la información, que antes, pues tampoco estábamos en ese rollo, ¿no? Ujú. Hemos metido los valores, que antes, bueno, pues el que lo trabajaba y el que no, pues no, eso no estaba tampoco en el día a día, eran como cosas muy puntuales de efemérides, tal, no sé cuánto, vale, pero no se hacía tanto hincapié como se hace ahora, por supuesto, la atención a la diversidad ha tenido un auge también súper importante, ¿no? En fin, como el pensamiento crítico, bueno, pensamiento crítico hace 20 años Ya. no Me existía. parecía, porque ahora podemos decir que no se le dedica suficiente esfuerzo, pero por lo menos porque hay una idea de que hay que dedicarle algo de esfuerzo, ¿no? Antes no había ni siquiera ese planteamiento. Claro, sin embargo, no hemos reducido el temario, digamos, curricular de la asignatura. Es verdad que, por ejemplo, lo que se ha reducido, casualmente o no, no lo sé, han sido la arte y la filosofía. Precisamente se ha visto reducida Mm. su carga horaria. Incluso también educación física, hacemos más educación física que antes, porque nos estamos dando cuenta de que tenemos un problema de salud y de obesidad en la infancia, ¿no? Entonces, te quiero decir con esto que hemos introducido
un montón de cosas y hemos quitado un poquito, pero no hemos quitado tanto hueco para esas cosas. Claro. Entonces queremos como crear el super niño, la super niña. No, sí, aparte, Em, yo lo comentaba al principio, creo que no es una opinión, es que es verdad, o sea, proyectamos en la educación la forma de solucionar los problemas que tenemos en la sociedad y como que le encargamos que nos dé el ciudadano perfecto y es verdad que eso no va de la mano con recursos, no, no va de la mano con te doy tanta responsabilidad, pues te doy también tantos recursos, ¿no? Eso imagino que también será muy frustrante como docente el que tenga una mochila cada vez más grande, sin embargo, la consideración profesional y social que se tiene sobre vuestro desempeño no va hacia arriba, ¿no? O sea, al contrario, sino que sufrís una merma en vuestra autoridad, no solamente en el centro, sino también con la familia, ¿no? sí, claro, en este sentido, esto yo es una de las cosas que peor, que peor llevo y lo hablo con mi compañera, que es muy frustrante porque tienes tantas cosas que es verdad que si tú después haces un recorrido y haces un análisis de ese recorrido, ves evidentemente la progresión, sobre todo en la etapa donde yo trabajo en primaria, que son más pequeños, más pequeñas, claro, la progresión se ve mucho, mucho mejor Mm, que en etapas más avanzadas, ¿no? Pero es verdad que en el día a día dices, ostras, es que no llego, es que no llego, es que no me da la vida, porque además también que creo que otro tema en este sentido, es evidente que la escuela tiene un papel limitado en la formación de las nuevas personas, ¿no? Y yo, por ejemplo, personalmente, uno de los proyectos que tengo más ganas de hacer es una escuela de familia, porque claro, es que nosotros tenemos que educar a los niños y a las niñas que nosotros tenemos en la escuela. Es que luego esas personas se van a sus casas ujú. y a esa familia también hay que transmitirles, hay que hacer se habla mucho en la universidad de la transferencia, ¿no? Creo que en la escuela también tiene que hacer esa transferencia a la familia para que ellas actúen o lo intenten dentro de su vida diaria, de su cotidianidad, pero intenten completar ese recorrido que el alumno o la alumna está empezando en la escuela, ¿no? Entonces son tantas cosas que no te da, que tenemos 5 horas al día y que tenemos millones de cosas que trabajar en el aula, que hablar en el aula, y luego ponte que todo vaya bien y que no pase nada. Claro. ¿Me entiendes? Que luego nosotros Sí, que llegamos todos con los una días pasa algo al final. claro, llegamos con una programación el lunes y ahora el lunes pues hay que resolver allí una guerra mundial. Mm. Entonces, claro, Aparte de yo que no he trabajado de maestro, salvo algunas sustituciones que estaba haciendo, aparte de las prácticas, que son varios meses, ¿no? O sea que he pisado colegio, o sea que ni por asomo tengo la experiencia que tienes tú. Tampoco hace falta para identificar las cosas que estás hablando y sobre todo una cosa que me llama mucho la atención es que siempre hay algo en relación a que está bien, ¿eh? Yo no digo ni que sea bueno ni que sea malo, pero que cuando no es la semana cultural de no sé qué cosa, es el día de no sé qué cosa, cuando no viene no sé quién y te hay que hacer. O sea, al final semanas enteras que el maestro o la maestra tenga todas las horas para dar su proyecto, ¿no? Su programación didáctica, las sesiones que haya organizado, hay pocas semanas al año con las que tú puedas contar, ¿no? sí, sí, vamos, ninguna. Siempre hay pues cosas que van surgiendo, excursiones, talleres, visitas de no sé quién, el día de no sé cuánto. Pero bueno, creo que son oportunidades para integrarlas dentro Claro. del propio hecho educativo, ¿no? De la propia Sí, del propuesta propio educativa. proyecto educativo del centro y de la propia maestra, ¿no? Lo que no hay, yo creo, una congruencia, ¿no? Una alineación, ¿no? Sino que son como tú planteabas, ¿no? Actores que están ahí intentando educar, cada uno a su flor, ¿no? Pues tiene el proyecto del centro, que a lo mejor el equipo directivo va por un lado y tiene una idea, pero que no la logra transmitir eficazmente a los docentes para que su proyecto educativo, su programación didáctica esté alineada. Después porque tú decías, la familia, ¿no? Los niños evidentemente que tienen sus preferencias, la familia. Entonces, como yo a veces pensaba, digo, es que se dé la educación
es tan contra natura, o sea, va a estar todo en contra de que en ese lugar llamado centro educativo se produzca el fenómeno llamado aprendizaje. O sea, evidentemente el aprendizaje se produce porque el ser humano aprende de, pues yo qué sé, si te quemas, aprendes que no te tienes que meter la mano ahí, ¿me entiendes? A eso, pero después está todo tan caótico que el hecho de que tú tengas un propósito y se pueda llevar a cabo, estás en el peor de los sitios para que eso ocurra. Claro, pero precisamente pues, esto liga con lo que hablábamos antes del pensamiento crítico. Precisamente ese es un trabajo que hay que hacer en los claustros de los centros educativos. Hay que coger y reflexionar sobre esto y decir, vamos a ver, señora, yo ya no voy a ser más mariposa el día del 25N. Me planto. O sea, ya está bien. Ni voy a ser más paloma el día de la paz. Es que, ¿de qué estamos hablando? Claro, claro. O sea, no estoy diciendo que no se celebre ni mucho menos. Al Sí, sí, revés. pero bueno, desarrolla porque yo sé por dónde vas, pero para quien nos esté escuchando, ¿por qué planteas que eso no es lo más oportuno? Claro, estamos hablando de que tenemos una falta de tiempo considerable para llevar a cabo todo lo que se nos exige, ¿no? Que se supone que tenemos que llevar a cabo. Y sin embargo, tenemos muchos momentos del año en los que, no te voy a decir perdemos el tiempo, pero hacemos cosas por rellenar, Sí, ¿sabes? tío. Porque esto hay que Eso yo celebrarlo. cuando lo digo, la vez que he estado, digo, pero ¿cómo puede ser? ¿Qué pérdida de tiempo? O sea, se van Claro, ratos por el sumidero que dices, pero y después no, eso, ¿no? Se quedan los temas sin dar, hay tantas cosas como el pensamiento crítico que se queda en la puerta, sí, sí, es verdad. claro, pero qué mejor momento que el día de la paz para trabajar el pensamiento crítico. Ya ves, ¿Qué mejor totalmente. momento? ¿Por qué no se ha puesto el Día de la Paz o el día de cuando empezó el colegio, incluso este año y el año pasado? ¿Por qué no ha habido una bandera de Palestina en todos los colegios? ¿Por qué no han salido el 31 de enero esos niños y esas niñas, en vez de con una paloma de la paz, con una Con una bandera de bandera de Palestina? Palestina, o una bandera de Ucrania, con una Porque bandera de tal, si es que es así, si es que es así. Pero es que esos temas se tendrán que hablar en el claustro, ¿no? Y tendrá que haber también claro, pero a esa. eso voy. No tenemos esos espacios, lo hemos Por eso era perdido. por Así es. retomar lo que tú planteabas antes, ¿no? Que a lo mejor el claustro ya no es ese espacio donde se puedan plantear y reflexionar acerca de este tipo de propuestas. Pero debe serlo porque no tenemos otro momento. O sea, al final es reunirnos todo el profesorado del centro y poner estas cosas en la mesa. Lo que pasa es que, bueno, pues eso es tiempo, es pensar eso. Estamos, de verdad, que estamos pues saturados, igual que los sanitarios lo están, igual que los jueces lo están. Tenemos muchísimas cosas a las que dar salida y al final, pues, como siempre, pesa más lo urgente que lo importante. Mm. Yo sí que estoy viendo una merma en este sentido. En mi recorrido, ¿no? En mi experiencia, creo que cada vez tenemos menos posibilidades de avanzar por este camino. Ahora incluso con los claustros online, ¿no? Que eso ya es el remate del tomate, que estamos súper contentos, pero es como, bueno, pues ya ni lo planteo, ¿sabes? Ya. Porque ya Sí, es también hay como, una poca de tirar la toalla un poco, ¿no? De decir, mira, esto es lo que hay, ¿no? Al final, es que ese es el problema de ubicar la docencia como una vocación, como una cuestión casi medio épica, medio literaria, ¿no? Tío, es una profesión y hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque después cuando el docente encuentra que no puede tirar del carro, al final dice como lo otro, yo tengo una hora, tengo un salario, hago lo que puedo y ya está. Y entonces la, el avance en otros aspectos simplemente aparece cuando hay una docente que reúne unas condiciones concretas, es decir, que a lo mejor no tiene hijos o no tiene una situación que por las tardes le requiera mucha atención y mucho estrés mental, está súper motivada, se le da especialmente bien, en un centro educativo que no, o sea, se dan como una circunstancia extraordinaria y a esa maestra, ese maestro, los que es verdad que están y muy bien tiene estas preparados inquietudes. y que tiene esas inquietudes, es el que de repente pues, hace un proyecto súper chulo, una metodología súper chula, y a esa clase la que tiene la suerte de que pueda tener una educación, o sea, que el sistema educativo tome forma
de la manera que debería de tomar, ¿no? Es como si nosotros estuviésemos eso, yendo a, como tú planteabas el ejemplo de los sanitarios, que están en muchos aspectos ya en un sentido muy precario, pero por incidir más en la metáfora, es como si fuésemos a un centro sanitario y según el que te toque, pues a lo mejor tiene una infraestructura de los años 80. Entonces, el servicio que te va a dar va a ser ese. Y a lo mejor el médico, pues, tiene una preparación de los años 80 y tiene una formación en ese sentido. Pues la educación es eso. O sea, la educación en muchas aulas, el alumno y la alumna que tienen acceso a ese derecho está teniendo una educación mucho más precaria de la que se corresponde con la capacidad que tenemos y que debería de también, pues eso, traducirse en recursos, ¿no? Ahora estamos hablando mucho de la ratio, pero también hay muchos elementos que al final la educación, cualquiera que se acerque con un mínimo de honestidad intelectual y con un mínimo de sabe que es multifactorial el asunto. O sea, no hay un elemento que tú digas, no, es que este es el gran problema. Yo cuando escucho que el gran problema de la educación es este. No, no, porque una cosa que se va dejando tanto, al final son muchos elementos los que van atrofiándose, degenerándose, y por eso yo hablo, y ahora estoy haciendo el TFM y lo estoy enfocando casi así, digo, tío, me parece como muy rimbombante o muy, pero la revolución pendiente, o sea, lo estoy llamando la revolución pendiente es la educación, porque eso, todos de una manera o de otra tenemos presente que es la condición de posibilidad de unas sociedades donde se esté a gusto, porque incluso el que es de izquierda, el que es de derecha, dice, no quiero estar todo el rato peleado con la gente, es que es desagradable, aunque yo esté convencido de mis ideas, pero a mí tampoco me gusta una sociedad donde haya tanta gente que por estar convencida de sus otras ideas estamos todo el rato a la gresca. ¿Y cómo se soluciona eso? Porque imagínate, ahora gana la izquierda por tal cual, ahora la derecha cabreada haciendo oposición a hierro, ahora gana la derecha, la izquierda a la calle, tal. Y yo digo, ¿esto dónde nos lleva? ¿Esto dónde nos lleva? Entonces, la única solución es tratar de apostar por un sistema educativo fuerte que eleve la conciencia cívica a un mínimo común donde todos entendamos algunas cosas que no tengamos que estar discutiéndolas. Porque, claro, la política se aprovecha de esas diferencias que tenemos entre nosotros, pero no tenemos que tener esas diferencias, tenemos que tener todo un mínimo común de en plan, oye, la sanidad, lo típico, ¿no? La sanidad, la educación, tratar una serie de cosas no se discuten, no se discuten. Y eso es educación, porque la educación salen con la capacidad de comprensión de la realidad, ¿no? Que es lo que yo también aquí reivindico, que salen, ¿no? Después ya cada uno, pues sus inquietudes, pues se formará más, tendrá lectura, ¿no? Nosotros la formación que tenemos a nivel político, pues no nos la han dado en el colegio, ¿no? La hemos pillado por nuestra cuenta, como tantísima otra gente, ¿no? Pero sí, sí, estamos un poco en esa. ¿Qué es para ti, aunque no hay una sola cosa, pero qué es para ti una de las cosas que, bueno, que te lleve por el camino de la amargura, en el sentido de tu Instagram, de tu trabajo en redes, que imagino que es el tema de género, hablamos si quieres en eso, aterrizamos en esa cuestión. Eh, ¿Cuál es el comportamiento de los docentes, de las docentes en relación a la cuestión de género? ¿Qué trabajo hacen? ¿Qué reflexiones hacen? ¿Qué contenidos trabajáis? Pues mira, es básicamente lo que te decía antes. Bueno, por supuesto depende muchísimo de la persona, como tú has dicho, al final supongo que pasará en todos los trabajos. Evidentemente, la labor educativa que desarrollamos en los centros educativos depende mucho de cómo sea esa persona, ¿no? Y de la importancia que le dé en su vida privada a X cosas y por ende esa importancia se la va a dar en la escuela, ¿no? Eso es así, tú a la escuela en el momento que llegas te pones tú con tu, con tu Claro. bagaje, con tu historia, con tu lo que te pasó ayer, si ayer tuviste un encontronazo con alguien que te puso de mala leche, pues a lo mejor hoy vas a trabajar eso que ayer te pasó como una forma eh, bueno, de poner una situación Sí, real en la de mesa ejemplo, y de aprovecharlo para reflexionar exacto. sobre ello. Entonces, en este sentido, pues eso depende mucho, mucho de la persona, de la sensibilidad que tenga. Eh, pero bueno, sí, yo lo que veo en general es, primero, una diferencia bastante grande en cómo se trata este tema, o si se trata este tema, entre los hombres y las mujeres. Las maestras estamos un poquito
por delante en este sentido, en el sentido de que trabajamos, hacemos más hincapié, lo trabajamos más, lo sacamos más a colación en nuestras clases que los maestros. Pero luego, a nivel general, pues bueno, a mí me falta que no solo se den discursos, sino que se lleven cosas a la práctica, ¿no? Un ejemplo. Yo me recuerdo un año que yo le daba francés a una clase, ¿no? Que no era de mi tutoría total, que me lo tenía que llevar a la clase de francés, donde tenía la pantalla y eso, para poder escuchar y ver cosas. Entonces, pues bueno, un día yo llegué a la clase donde me tocaba y le dije, venga, coger los estuches, no sé cuánto, que nos vamos al aula de idiomas. Nos vamos por el pasillo, no sé qué, y el aula de idiomas tenía las típicas banquetas estas con la pala, ¿no? Para Sí, poner las para cosas, poner lo que sea encima. así como en fila. Entonces yo me di cuenta, pues, en el camino por el pasillo y tal, venían pues a su flow, se pusieron en fila, no sé cuánto. Pero yo me di cuenta de cuando entraron a esa clase, de repente, en la primera fila solo había niños y en la segunda fila solo había niñas. Yeah. Y entonces yo cuando vi eso Claro. dije, ¿qué está pasando aquí? Yo podría haber empezado ya la clase, porque total, ya estaban sentadas. Y seguramente muchas de mis compañeras hubieran empezado la clase. Pero yo dije, ¿de qué sirve que yo mañana a esta gente le diga que en el 8 de marzo que tenemos que ser iguales si ya con esta práctica les estoy legitimando una desigualdad que ellos Claro. mismos Es que han se educa llevado a mucho cabo? con ese tipo de situaciones, mucho más que lo que hablamos, ¿no? Eso te das cuenta también en cuanto pisas un Claro, aula que la palabra, lo que tú digas, te escuchan, tal, se calla, porque bueno, si tienes suerte y te escucha y tal. Pero no lo interiorizan hasta que no es algo que de verdad estructura su vida como eso, ¿no? Ujú, claro. Entonces, así por un lado está bien porque es una situación donde nosotros aprendemos de los problemas. Entonces, ujú. hay un problema, lo utilizamos Y justamente para eso necesitarías tener tiempo, porque es que para ese tipo de cosas deberíamos perder para decir, pues ya está, es que vamos a dedicar el día entero a esto. No se va a hacer Claro, otra pero es cosa. que es lo que te digo, yo lo invierto en Claro, eso. tú lo haces por tu enfoque específico y porque sabes que es algo importante, estás Claro, y concienciada, si claro. ese día, pues en vez de dar una hora de francés, doy media hora, pues Claro. ya está, pues ya otro día iré más rápido o haré otra cosa. Sí, sí, sí. Pero sí que me sirvió en ese momento para que ellos fueran conscientes de lo que había pasado, Ujú. para que ellos me dijeran cómo podíamos solucionarlo y seguramente el próximo día lleva, no hicieran, no harían otra vez lo mismo. Sí, a lo mejor incluso si pasas en cualquier otro espacio donde tú no estés, al menos van a recordar que eso ocurrió contigo y ya vas a decir, ah, oye, pues mira, tal. Incluso van a entender que hay diferentes formas de ver estas cosas en la sociedad, que eso también es un aprendizaje, ¿no? Pero al menos tienen una presencia de ese tipo de reflexiones de una forma que realmente les cale. Claro. Claro, y en este sentido sé que es verdad que eso es lo que he hecho en falta un poco en nuestra práctica, en las cosas que pasan en las clases, que pasan en la escuela, pues, oye, resolverlas con un poco de perspectiva de género. Por ejemplo, Ujú. yo hubo también otro año que me di cuenta, igual incluso me di cuenta tarde, de que siempre era una niña la que se quedaba a las 2 cuando tocaba el timbre, subiendo la silla de los compañeros que se habían ido rápido a la fila para ponerse el primero y habían dejado pues su silla sin subir en la mesa, ¿no? Mm, Y siempre eran las niñas claro. las que ponían la mesa encima, o las que cogían los papeles, no sé cuánto. O el tema de ayudar, ¿no? Oye, fulanita, ayúdame que vamos a recoger esto. Pues no, pues coge a un niño y a una niña. Claro. Los encargados, ¿no? O los no sé cuántos. Sí, pero hay unos roles que están muy marcados. ¿Y qué dirías a la gente que dice, bueno, pero es que son rasgos innatos, ¿no? La naturaleza del hombre, la naturaleza de la mujer tiende a eso, entonces, bueno. Pues mira, le diría que se pusiera a estudiar. Que estudie, que la respuesta está en los libros. O sea, Sí. es que yo ya hay cosas que me cuesta mucho discutir y la verdad me genera
mucho malestar porque es como, ostras, es que estamos aquí, tío. Claro. Es Es lo que que hablábamos estamos antes, aquí. ¿no? Que todavía hay que, cuando te decía, y yo lo veía cuando contabas cositas en los reels, en Instagram, que yo decía, pero como que esto... Después también me sirvió a mí de reflexión porque igualmente cosas que para mí en política o en filosofía, aunque no sea filosofía en plan hablar de autores, ¿no? Pero, por ejemplo, pues qué es lo real, cuál es el constructivismo, por ejemplo, eh, cómo es el mundo, cómo debería ser. Para mí es una cuestión que atraviesa casi la totalidad de los problemas que tenemos hoy en día, es que la gente no sabe identificar el ser del deber ser. Es una cuestión básica de filosofía, o sea, es que el mundo no es como tú quieres que sea. Y a su vez hay cuestiones de cómo debe ser el mundo que deberían de estar ya claras, ¿no? Justamente como estamos hablando, ¿no? Es que el ser del mundo, ¿no? Me entiendan un poco ya para acabar que tampoco quiero que sea nada demasiado largo este formatito, pero evidentemente salen muchas cosas y me gustaría acabar también un poco con algunas cosas filosóficas, aparte de la cuestión educativa y de género. Pero hablabas, ¿no? Es que yo te lo comentaba, oye, hay personas que dicen que la mujer, pues, innatamente de chica, ¿ves? Es que de chica se queda. ¿Por qué se queda a recoger? Pues porque tiene ya una desde chica, o sea, todavía no es mayor como para que haya sido tan influenciada por los medios de comunicación, bla, bla, bla. A ver, evidentemente, como tú decías, que lea o que sea madre o padre, ¿no? Y que vea los regalos que le hacen a los niños, niñas con 0 años, los colores que le ponen, el trato que se le hace, evidentemente hay mucho documentado, no solamente observación así casual, sino que mucho documentado por estudios en relación a eso, ¿no? A cómo se configura la forma de estar en el mundo desde que tiene días, ¿no? Pero en última instancia lo que hablábamos antes, el que el ser humano sea así por una cuestión biológica natural no implica que deba ser así para siempre. ¿Por qué tiene que la mujer hacerse cargo de un esfuerzo que beneficia al colectivo y por qué el hombre tiene que tener, cuando se dice, no, es que los privilegios no son un privilegiado? Bueno, es verdad que eso está muy problematizado. El otro día escuchaba uno de Instagram hablas que a lo mejor la palabra privilegio tampoco es tal porque debería ser lo normal, ¿no? Como que hay cierto hombre blanco heterosexual que se dice que tiene privilegio, y me pareció una reflexión muy acertada porque decía, no tiene privilegio, eso es la vida normal. Lo que la mujer tendría que tener acceso a esa vida normal. Y me recordó a cuando yo hace mucho tiempo decía, es que los docentes viven muy bien. Y me decía un amigo común, Pedro, ¿no? Me decía, a ver, el problema lo tiene el resto de trabajadores, que tienen unas condiciones muy malas. Nosotros tenemos más descanso. Oye, pues intenta desde otros sectores tener también esas condiciones, ¿no? Entonces, pues es que es relacional, ¿no? O sea, es relativo, perdón, es relativo. Ahí Exacto. viene un Tiene poco unos el... privilegios porque otra persona se encarga, si no los reyes no tendrían privilegios tampoco en su época, ¿no? Los nobles tienen Claro, privilegios porque otras personas se encargan sí, de pero no, sostener no se esos puede aspirar a privilegios. ser rey porque solo hay uno. Pero solo es la concepción, el concepto de rey o ese tipo de privilegio, por ejemplo, un millonario o un tal, eso ahí sí hablamos de privilegio porque esos son unas personas los que lo encarnan, pero una vida de una persona normal, evidentemente, si es una persona que abusas de tu situación y es lo que tú estás planteando, no limpias en casa porque ya limpia otra persona o no te haces cargo de una serie de cosas porque ya te hace otra persona, ahí sí que te estás aprovechando de tu situación para tener esos privilegios. Pero en última instancia lo que vamos es que eso, que el hecho de que haya o no haya, que eso la verdad que las veces que lo hemos consultado no está del todo claro. Yo no sé si a día de hoy hay algo más o menos claro en relación a la antropología o a la biología humana. No lo sé, pero me da igual. Me da igual. Es que si lo dijese, ¿qué pasa? Las mujeres se van a dedicar a limpiar y los hombres a jugar al fútbol. No, es que hay un gen, el gen del fútbol, lo hemos descubierto. A ver, que esa es otra, ¿no? La ocupación de los espacios también, ¿no? El tema del recreo y el fútbol, en fin, hay muchas cosas que comentar en ese Mire, yo te digo sentido. una cosa, estamos a punto de perder la muela del juicio, es una de las evoluciones a nivel corporal. Estamos a punto de perder el dedo pequeño del pie porque ha dejado de tener ya no Sentido, claro. desgarramos filetes crudos. Claro. Entonces, tío, limpia el bate. Claro, claro. Si hemos resumen, ya tenemos titular, tenemos tío limpia el bate. Bueno, en última instancia, hay contenido muy interesante en Instagram sobre este tipo de cuestiones. Hemos abordado lo que nos ha dado tiempo. Ya para terminar,
como siempre me gusta atravesar un poquito las cosas, salpimentar con elementos filosóficos, vamos a decir, puros, en el sentido de dotarnos también, como digo, de esa terminología, esos conceptos que nos ayudan a pensar, ¿no? Yo siempre digo por lo típico, pues, igual vas al gimnasio y te pones fuerte, ¿para qué? Pues para después estar mejor en tu deporte, o sea, no te pones fuerte por estar fuerte, aunque hay gente que sí. Pero lo ideal es que tenga una transferencia a otra cosa. Pues me gusta que empecemos a pensar en términos filosóficos un poquito. Entonces, ¿qué cosa hay de la filosofía que se te venga a la cabeza cuando tú estudiabas en su momento o cuando tú ahora mismo, no sé, que te resulte curiosa, que no entiendas, que te gustase que alguien te la explicase? ¿Te viene algo a la cabeza? A mí me resulta muy curioso o sea, como entender el proceso por el que ciertas ideas abstractas, ¿no? Los límites, las lindes, la frontera, el mercado, no sé, cosas abstractas, mm, llegan a terminar de configurar una realidad física de las personas, ¿no? Es decir, Ujú. como una cosa tan abstracta como, pues, yo qué sé, Dios. eh, No, Dios, es que totalmente. justo estaba escuchando un podcast de ARPA, que por cierto recomiendo muchísimo esta línea que hablo de tener espacio para reflexionar. Recomiendo a Hierro ARPA. ARPA Talks, que son podcasts que hablan con divulgadores de primer nivel. O sea, gente, lo mejor es lo suyo, a nivel internacional. Y estaba hablando bueno, de una cosa muy interesante, que es la siguiente evolución humana, creo que lo he comentado al principio. Y hablaban de cómo la Sí. religión era fundamental para el progreso de la humanidad. O sea, ha sido un elemento, es una tecnología, no sé si llamaban epicoiné. Es que me está queriendo venir a la cabeza, pero lo que tú estás diciendo creo que se llama epicoiné, porque eso es como la epigenética, es cómo reacciona la genética al entorno, y esto es, creo que me estoy tirando el rollo con el epicoiné, pero la cuestión es la que justamente hay elementos abstractos que tienen la capacidad de moldear lo físico, y la Claro, religión es claro, un la elemento religión, Dios, paradigmático, el gran sí, elemento. O sea, no hubiese habido humanidad sin alguien no se hubiera inventado la religión, exacto. literalmente. Pues mira, si quieres vamos a hacer una cosa que se me acaba de ocurrir ya. En vez de desarrollarlo aquí, vamos a cogerlo como pregunta para el siguiente invitado. A ver qué Vale. reflexión, si él tiene algo que aportarnos, no sabemos quién será. Hay varios en la lista de candidatos, de candidatas. No sé quién será. Igual es una persona con solvencia como para respondernos. Mira, os he puesto... porque eso así es una de las cosas que me gustaría transmitir a la peña. ¿Tenéis dudas? Existe la respuesta. O sea, hay gente que ha dedicado su vida, o sea, hay muchas personas, hay cientos de personas probablemente mínimo en el mundo que han dedicado su vida a dar una respuesta. Entonces, no te rayes con, pues yo creo que qué. Eso es una de las cosas que a mí me fascina, la gente, las ganas que tiene de, yo creo que, pero si está ahí. ¿Cómo se hace un huevo frito? Pues yo creo que a lo mejor, si pones leche y después le echas un poquito de orégano, mm, huevo frito se hace como se hace. Es que es una de las discusiones que hablamos al principio de acabar con el constructivismo y traer a la forma de pensar algo más cercano a eso, a una cuestión que tenga que ver con, mira, esto es así. Oye, que hay muchos elementos donde reflexionar, hay muchos elementos donde cabe la interpretación, cabe la reflexión en plan subjetiva, etcétera. Pero hay cosas que no. Bueno, pues nada, Julia, te agradezco mucho que hayas estado un ratito con nosotros. Y si quieres comentar alguna cosa antes de despedirte. Pues bueno, yo creo que hemos hecho un resumen bastante, bastante claro de cómo está la educación ahora mismo, aunque bueno, daría para hablar horas en este sentido, pero bueno, ha sido interesante poner también cosas en la mesa porque incluso al hablarlas y al verbalizarlas, ¿no? Va siendo consciente otra vez de cosas que a lo mejor antes no habías caído y bueno, Claro, ya es el todo. punto, ¿no? Yo haciendo también un poco la charla, digo, claro, voy a cosas muy concretas, tal, pero claro, lo que quiero poner en valor es justamente el acto reflexivo. Y el acto reflexivo tiene que tener algo, pues, típico, ¿no? De brainstorming, de disruptivo, de no preparado, porque, pues lo que tú dices, es que están los libros para otra cosa. O sea, ¿cómo sería esto? Así.
O sea, hay un elemento ya muy concreto, conceptual, definido, y hay otro autor que dice lo contrario y tiene los pros y contras totalmente desarrollados, bien desarrollados. Entonces, lo interesante de charlar en este aspecto es eso, es un poco fluir, y habrá cosas que sean pura pues eso, especulación, pero de repente si algo puede al oyente, al que no esté viendo, y a ti misma y a mí mismo, pues crear una bifurcación en el pensamiento y decir, oh, vamos a tirarlo por aquí. Pues te sería un poco la idea. Bueno, tendremos oportunidad de tener otra charla, porque al final también el elemento feminista también está muy presente y hay cosas que también me gustaría comentar contigo. Traeremos aquí a personas que, que puedan hablarnos sobre este tema, pero sé que también es una cosa que a ti te gusta y sobre lo que lees muchísimo. Así que igual tenemos alguna conversación en este sentido más adelante, que te tengo a mano. Muchas gracias por tener la prueba de técnica, porque al final esto, para los que estáis Nada, viéndonos, conejillo pues de India. efectivamente, así un poco con de Indias, tiene muchos requisitos técnicos que me ha ayudado el hecho de poder contar con Julia, poder hacer una prueba. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias por vernos. Un saludo a todas y a ti, Julia. Nos vemos ahora que estás ahí en el salón. O sea que tampoco. Venga, hasta luego.